Hola, ¿cómo les va a todos? Hola, Agus. Hola, Carmen, buenas noches. Gracias por venir. Para los que no lo conocen, Agustín es el director de Civilitas, es La Sangre Nueva. Un gusto de poder estar compartiendo este programa este miércoles para pensar, sustituyendo hoy a Sebastián. Bueno, esperamos que después sigas vos. Vamos a ver. Bueno, la verdad que tenemos un programa muy bueno, muy lindo, dedicado a las exportaciones, especialmente a las exportaciones de Córdoba, pero también sabiendo que exportar es lo imprescindible. Nosotros vemos en el mapa de las provincias, las provincias que exportan son las que necesitan menos transferencia del gobierno nacional para subsistir. Por lo tanto, alentamos a todos aquellos que se animen a encontrar nuevos mercados y exportar. Le pido al señor director, quisiera hacer una columnita mínima, viendo los datos del primer trimestre del 2024, encontramos 3 cifras que nos dan algún optimismo. Aunque no han pasado tantas cosas en esta Argentina, ha habido unos cambios de reglas de juego, pero no ha pasado tanto tiempo. Pero ya vemos, bueno, el trigo nos dio una excelente cosecha y una excelente señal. Los combustibles y la energía, también hay un indicador de que la tendencia va a mejorar, y lo mismo con los autos. Estos son los más grandes rubros. Creo que es una señal incipiente, pero esperamos que esto se vaya consolidando como tendencia. Le pido otra placa más, señor director. Obviamente hemos cerrado el grifo, gastado un poco menos y algunas exportaciones han subido. Claramente hemos logrado que el signo de nuestras exportaciones sea positivo. Esto debo decir que la Argentina todavía necesita que muchísimo más libertad para importar, porque nosotros sabemos perfectamente que para que haya exportaciones tiene que haber importaciones. Es parte de lo mismo. Y con el lío que hizo el kirchnerismo, con la CIRA, con todo ese control a dedo de lo que se podía importar, dejó una deuda enorme de las empresas, con los proveedores, con el mundo. Eso, el gobierno de Milei, algunos lo critican, lo resolvió vía BOPREAL, vía un bono a pagar, que se ha ido ya en algunos casos pagando, pero nos ha permitido ordenar a todas las empresas con esa deuda, o con proveedores o con alguna filial de la misma empresa en el exterior. Esto lo digo porque si ahora tenemos estos datos, hay que aplaudir de pie, porque les digo que había una deuda gigantesca, un punto muerto, porque realmente las CIRA habían frisado las exportaciones, sobre todo de los sectores industriales. Bueno, Agus. Te escuchaba recién, Carmen, hablar de las exportaciones y de las importaciones, que a veces se piensa que cuando uno importa lesiona la industria local, y sin embargo está demostrado que cuando las economías crecen se importa más, porque la gran mayoría de los productos que se importan son para poner en marcha la economía. Y bueno, la Argentina está empezando a transitar un largo proceso y que será difícil de quitarle amarras y quitar trabas, cuestiones impositivas, trámites, burocracia, ineficiencia, para poder abrir la economía y que podamos crecer. Nosotros hace años que venimos pregonando esto de liberar la Argentina, abrir la economía, abrirla a otros mercados, y
creo que, imagínense, yo vengo hace 30 años hablando de esto, 40 años, vale la pena decir de nuevo hoy qué significa la apertura al mundo. Este es un concepto que ha ido cambiando o se ha ido complejizando y tiene un poco más de aristas y nosotros tenemos que atender todas. Y les digo la verdad, a mí me parecen todas ellas una oportunidad para Córdoba. La Argentina es un líder mundial en agronegocios, pero la evolución de la Argentina en los últimos 20 años es mucho peor que la del resto de los países que compiten contra la Argentina. O sea, seguimos en una buena performance porque somos muy competitivos, pero si vos mirás cómo evolucionaron la generación de valor agropecuario, todos nuestros competidores evolucionaron muchísimo más que nosotros, incluso latinoamericanos. Se está pagando el costo. El promedio de la generación de valor agropecuaria en el mundo en 20 años casi duplica el de la Argentina. El de la generación incremental, de la agregación de valor. Por lo que somos competitivos, seguimos llevando al mundo muchos productos, 65% del total de exportaciones, pero ojo, los demás están superándonos en el proceso evolutivo porque nosotros tenemos retenciones, provisión de exportaciones, tipo de cambio distorsionado. Eso afortunadamente el gobierno actual lo está entendiendo y lo está corrigiendo, todavía faltan las retenciones, pero se paga y podríamos hoy... Mira, la Argentina, si no hubiera, mi cálculo, que es un ejercicio, si no hubiera tenido todos los obstáculos que tuvo en los últimos 20 años, la Argentina debería estar exportando el doble de lo que exporta hoy. Invitado a un emprendedor del pasado, a un empresario hecho y derecho y un gran exportador, pero que hoy venís en el rol de liderar la Cámara del Comercio Exterior de Córdoba. Marcelo, decime algo de la Cámara y coméntame las oportunidades que ves. Bueno, de verdad que la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba aglutina a más de 300 empresas de Córdoba que comparten este concepto que vos decías, que para la Argentina y para Córdoba en particular es muy grande la oportunidad de insertarse en el mundo, que claramente está demostrado y todos los estudios de los grandes grupos económicos muestran a mayor apertura de la economía, mayor crecimiento. Cuando vos medís exportaciones más importaciones dividido Producto Bruto te da el grado de apertura. Y está clarísimo, los países que tienen apertura son todos los que tienen mayor ingreso per cápita, ¿no? Entonces, claramente es una oportunidad para la sociedad, pero fundamentalmente es una oportunidad para las empresas. Y de esta manera, en la Cámara, que yo soy vicepresidente, claramente hay un conjunto de empresas de Córdoba, de distintos sectores, que están convencidos de que este es el camino, que no es un camino de corto plazo, que requiere estrategias, que requiere perseverancia, pero que los frutos es cambiar de categoría de compañía. Una compañía que está solo pensando en el mercado local, su techo está muy claro. Cuando vos salís al mundo, el techo es muy distinto y la sustentabilidad de las empresas es muy distinta, porque claramente si tu empresa depende de un solo mercado, y además tu mercado probablemente es el mercado más inestable económicamente en los últimos 40 años, realmente la sustentabilidad de tu empresa está limitado a ello. Cuando tu empresa vende en el mundo, la verdad que pasas a tener un riesgo muy distinto y una oportunidad muy distinta, ¿no? Y contame, ¿qué le pedirías a Milei? No sé, las 3, 4 cosas que hacen falta como cordobés, que estamos tan lejos del puerto o que estamos sin tantos vuelos como antes. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, primero agradecerle a Milei que haya desmontado la máquina de trabar que fue los últimos 2 o 3 años, que fue en mis 38 años de empresario, lo más nefasto que he visto y que son muy destructoras de valor, porque esto que hablamos, claro, que la exportación es de mediano y largo plazo, pero 4 años... No es que son 4 años, cortan procesos. Entonces, esto que no se podía importar insumos, que no se podía pagar al exterior, cortó las piernas de las compañías, realmente fue catastrófico, para ponerlo en palabras concretas, y todo eso ya lo desmontó Milei. Entonces debemos agradecerle esa parte. Como bien dijiste, arregló toda la deuda con proveedores del exterior a través de emisión de bonos, que nadie creía que se iba a hacer, que decíamos que debía 60.000 millones de dólares, se terminaron siendo 30, se arreglaron con un BOPREAL. En 8 meses se arreglaron cosas bastante bien, muy buenas. Sí, sabemos que eso es deuda,
pero hay un camino. había que ordenarlo. La verdad que lo que nos pasaba es que vos en los años anteriores prometías a un proveedor con el cual trabajás hace 30 años, che, mira, ahora no puedo, pero el gobierno me ha dicho que en 60 días, y llegaban los 60 días y no pagabas, y a los otros 60 rompimos la credibilidad. Por eso digo para atrás, muy bueno lo que se ha hecho. Ahora el camino de lo que queda es grande, ¿no? Yo creo que hay 2 o 3 ejes que son centrales. Primero, la estabilidad macroeconómica es central, esto que dice el gobierno. Podemos tener la mejor política de promoción de exportaciones, tengamos el mejor Procórdoba, la mejor agencia de promoción de nacional, si no hay estabilidad macroeconómica, es muy complejo. Marcelo, hace un mapa de las exportaciones en Córdoba. ¿De qué rubros estamos hablando? Porque a veces nos quedamos solo con campo y autos. Sí. Efectivamente, en las exportaciones de Córdoba, las 2 grandes tractoras en términos de números son la agroindustria, las manufacturas de origen agropecuario, los productos primarios, y en productos, en las MOI, que le llaman manufacturas de origen industrial, la industria automotriz tiene mucho peso en el número que exporta. Pero lo que no se ve ahí es que hay alrededor de 700 empresas de distintos sectores con montos más chicos, pero que generan un tejido de empresas sustentables de Córdoba que es muy fuerte, ¿no? Y dan trabajo. Que dan trabajo de calidad porque tienen más sustentabilidad. Yo digo, si vos sos una empresa que dependés del mercado argentino, estos últimos 6 meses, estos últimos 2 años, no podés tomar. Ahora, si sos una empresa exportadora, es un poco distinto. Entonces ahí te hablo de economía, el conocimiento, bienes de capital, helados, exportamos helados a Latinoamérica. Un aplauso peregrino. Exportamos implantes, realmente hay muchas cosas que se exportan y que... Marcelo, te hago una pregunta. Tenés una larga trayectoria en el ámbito empresario. De cara al futuro, ¿sos optimista? ¿Crees que esta incipiente liberación de la economía argentina va a ser sustentable en el tiempo? ¿Cómo lo ves? Yo diría que desde el lado económico están muy bien orientados, es lo que hay que hacer, estabilizar primero la macroeconomía, empezar a desmontar el monstruo de regulaciones que tiene el Estado. Yo creo que es indudablemente el camino correcto. Después probablemente tu pregunta venga más relacionada con la sustentabilidad política o social, porque indudablemente para una sociedad que hace 30 o 40 años que venimos viviendo de prestado, es difícil y hay que entender que hay gente que está sufriendo, que hay gente que no la está pasando bien, y entonces claramente es complejo. Pero creo que la discusión es más política que económica. El rumbo económico, creo que nadie que esté en un sector más o menos racional tiene duda que es el camino correcto, y eso es lo que claramente todo el mundo está viendo. Lo que pasa es que no van a llover inversiones porque estamos hablando de un paciente que en los últimos 30 años recayó 4, 5, 6 veces, entonces, viste, la gente lo mira a la distancia. Muchas gracias, Marcelo. Las exportaciones, por supuesto que también te aplaudimos a vos y a toda la familia o todo Promedón. Pero Córdoba, o además Córdoba, además de, ellos por ahí pueden salir en avión, ¿no es cierto? Cuando hay. Pero todo lo que depende del campo, la agroindustria, la materia prima que estamos ofreciendo al mundo, realmente necesita infraestructura, rutas mejores y necesita una hidrovía competitiva. Eso, cuando uno recorre el norte de Europa, se da cuenta que hay puertos maravillosos, donde inclusive la gente se baña. Creo que tenemos la oportunidad de mejorar la hidrovía, pero acá un videíto los invito a ver sobre qué es la hidrovía. Gracias, Marcelo. Lo que conocemos como hidrovía es un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilómetros. Recorre 5 países, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, y 7 provincias de nuestro país, unidas por los ríos Paraguay y Paraná. En todo su trayecto, este circuito navegable incluye 74 puertos. Es una vía logística, pero no solo eso. Es un sistema del que se nutren las ciudades, donde toman el agua, las localidades, donde hay actividad de recreación, donde hay actividad productiva de pesca, pero
obviamente el impacto económico y de producción es indudable. En particular, el interés de los países es, obviamente, en función de la posibilidad que les da de comerciar entre ellos o entre ellos y el resto del mundo. Por este cauce se transportan más de 100 millones de toneladas de carga por año, generando un enorme impacto económico en la región. Imagínate al río como una gran autopista, porque eso es una hidrovía. Es una ruta fluvial, claro está, que recorre en Argentina 7 provincias, pero es mucho más que eso. El 80% de las exportaciones de la República Argentina pasan por esta hidrovía. Le da vida a esta parte del río, pero además es una conexión con el mundo. 80% de las exportaciones argentinas pasan por la hidrovía. Necesitamos que esté competitiva al máximo, con la profundidad necesaria. Por supuesto, los puertos alrededor de Rosario, perfecto. Y aunque es otro calado, lo que sube hacia las provincias del litoral, para que todos los puertos, que son más de 15 puertos, bueno, todos puedan ser usados y vivir porque eso va a hacer florecer las provincias de distintas zonas. Da la sensación de que la naturaleza nos ha ayudado, pero bueno, llega la hora de que pongamos nuestra parte para explotar esos recursos y esas ventajas. Sí, Agustín, lo tenemos a Íñigo Yaín, que es un amigo. Ahí está. ¿Cómo andás, Íñigo? Hola, Íñigo. Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias. La verdad que estábamos con ganas de conversar con vos porque vos has sido un conocedor a fondo del empresariado cordobés, del pyme cordobés. Sí, sí. Contanos cómo ves Córdoba desde la distancia. Estás viviendo en Buenos Aires en este momento. Sí, estamos acá un tiempito en Buenos Aires, pero siempre en contacto con los empresarios de Córdoba, donde opera Infonegocio, pero también de buena parte del interior, que es donde están nuestras filiales. Y en general, aunque no debe haber un resumen único, pero si veo grandes tendencias, lo que veo es un empresariado volcado a lo táctico, tratando de manejar lo que ya tiene en el día a día, algo muy táctico, muy orientado a los problemas cotidianos, esperando algunas señales del entorno macro que le permitan quizás pasar a una siguiente fase. Si miramos los números más agregados de utilización de capacidad industrial, por ejemplo, estamos apenitas como promedio, ¿no? Que hay industrias con más actividad en torno al 55, menos del 60% de la capacidad instalada. Me parece que eso se refleja también en la toma de decisiones. Hay capacidad para acompañar un esperado rebote de la actividad con la capacidad que hay, pero me parece que por ahora estamos tratando de llevar el día a día, manejando con cuidado, tomando despacito las curvas, esperando que la cuestión se despeje o que haya señales un poquito más fuertes de alguna reactivación. Sectores donde ya se ven incipientes, sectores donde todavía la noche está cerrada. Y aunque no, yo creo que sí podemos exportar el doble. Yo soy una exagerada, pero ¿vos creés que la tecnología, porque en algún caso se comparaba con la Argentina del 2000 o del 2001, que había quedado con un grado de competitividad más alto que la de ahora? Ahora tenemos nuestra capacidad instalada al 55%, pero estamos tan productivos como para subirnos a la ola y en una de esas salir a exportar mucho más cantidad. Sector por sector, me parece. Hay algunos que tienen competitividad natural, que lo sabemos, donde somos tradicionalmente fuertes. Sector donde deberíamos tener una ayuda bajo de impuestos, carga impositiva y rémoras que implican terminar exportando impuestos en algunos sectores. Sectores donde también hay mucho camino por recorrer, minería, todo lo que es la cadena del litio en el norte de Argentina y bueno, la cadena de los tres grandes metales que podemos explotar, fundamentalmente cobre en
en San Juan, Mendoza, en esa zona, me parece que ahí el RIGI va a venir muy bien para sentar bases de desarrollo y de inversión de oportunidades que no estamos aprovechando. Y después en otros sectores más complicados, como la industria automotriz, donde hay un entramado y donde Córdoba es tan sensible a eso y donde hay que ver bien cómo decidimos jugar dentro del Mercosur con esta industria y qué se puede hacer ahí para ser competitivos. Históricamente hemos sido Brasil dependientes en esa industria, aunque en los últimos años se hizo mucho esfuerzo por llegar a Colombia, México con el acuerdo especial, pero bueno, ahí también tenemos desafíos importantes en materia de definición, cómo nos vamos a integrar Sí, el Mercosur termina siendo medio tramposo ahí para nosotros. Y contame, sí. a ver si te arriesgás, Sí. un sector que le veas una oportunidad especial. Definitivamente minería, me parece que los proyectos ya caminando, lo vemos cotidianamente en nuestros sitios Salta e Jujuy, cotidianamente las inversiones grandes en litio y las que vienen por atrás de más pequeñas ahí, me parece que son muy importantes, y en cobre me parece que si llegamos a enfocar un par de grandes proyectos en cobre, son proyectos capital intensivos muy potentes, también son de largo plazo, es decir, que la van a pensar 4, 5, 6 veces, van a estudiar cada coma de las reglamentaciones, pero si llegamos a enfocar 2 proyectos de cobre, un proyecto de cobre de estos que estamos hablando, ningún proyecto de cobre baja de los 3.000, 4.000 millones. Claro. Fortunas. Sí. Agradeciéndote tu participación. En Córdoba puntualmente, ¿qué sector crees vos que puede llegar a despegar y atraccionar? En Córdoba me parece que todavía podemos tener algo más de inversión en el sector automotriz en función de cómo se quede establecido el Mercosur. Me parece que hay ahí dando vuelta inversiones para las plantas que ya están funcionando, sobre todo en Renault me parece que puede haber buenas novedades, Nissan también, me parece que ahí son novedades, son industrias potentes en eso. Y en el agroalimentos me parece que colgados de la recuperación del consumo, ¿no? Hay un dato que es fuerte, ¿no? Por ejemplo, pensemos en cerveza, que es un consumo muy transversal. Los números, me decía uno de los jugadores más relevantes del mercado, están 30% abajo en relación al año anterior. Es un montón. Esa industria, cuando crece 5 puntos, festeja. Perfecto. Y cuando cae 5, llora. Así que imagínate 30 abajo el camino que tienen para desandar buscando las miguitas. Bueno, si nos va bien, vamos a brindar con cerveza para que mejore la industria. Ojalá. Gracias. Ojalá que bueno. así sea. En general se ven algunos puntitos verdes, pero estamos todos ansiosos de que esto sea más general y de más sectores. Bueno, muchísimas gracias, Íñigo. Te voy a invitar para que vayas a Buenos Aires. Sí, eso está pendiente. Gracias. Chao, Íñigo, gracias. Bueno, muy interesante el panorama que nos da Íñigo. Y ahora los dejo con nuestro columnista a distancia, Sebastián García Díaz. No lo oigo. No se lo escucha. Ahí sí, ahí estoy, que ya voy a estar con ustedes, los extraño. Quiero contarles que en el libro El futuro de Córdoba que presentamos hay un capítulo especial sobre el futuro de las empresas de Córdoba. Recordemos, Carmen y Agustín, que hay aproximadamente unas 55.000 empresas en Córdoba y bueno, eso nos da orgullo. O sea, claramente Córdoba se destaca del resto de las provincias por su entramado empresarial, pero también tenemos que ver el vaso medio vacío. Más del 70% de esas empresas no llegan a tener 3 empleados. O sea, son menos que pymes, digamos, son microempresas, son kioscos, son comercios, digamos. Todavía tenemos un entramado muy precario, tenemos que ser conscientes de eso y cualquier cosa que les hace peso encima, finalmente los liquida, como pasó, por ejemplo, en la pandemia. Por eso, 2 cuestiones externas y 2 cuestiones externas que yo como empresario, en este caso, puedo decirlo porque soy uno más, una pyme más de Córdoba en este caso. La primera es, mientras haya en Córdoba esta carga impositiva, sobre todo de ingresos brutos, no será posible que florezcan los brotes verdes. Si en el momento en que vendemos algo, el Estado nos saca 4, 5, 6, 7 puntos de ingresos brutos, nos está robando casi la totalidad, o en algunos casos la mitad de la rentabilidad
que obtienen las empresas de Córdoba al final del año. O sea, realmente es un socio muy complicado el Estado cordobés. Y el segundo elemento es, mientras Córdoba, para poder exportar, para poder desarrollarse, tenga que pasar por Buenos Aires de la manera que pasa ahora, sigue siendo ya no solamente una vergüenza nacional en términos de federalismo, sino que es poco eficiente. Córdoba tiene que conectarse a Santiago de Chile, a Asunción, a La Paz, a Río de Janeiro, de una manera directa. No podemos esperar para primero tener que rendir el examen de ir a Buenos Aires, a pasar por esa mansadora del Gran Buenos Aires donde nos roban en los camiones y demás, antes de ir al mundo. Cierro con esto. Hacia adentro, creo que los empresarios de Córdoba también tenemos que mirarnos y revisarnos. Y digo dos cosas que tal vez a alguno puede incomodar. Hay en Córdoba, en los últimos 20 años, muchas empresas que no se saben de dónde salieron, de dónde viene la plata, empresas que generalmente tienen vínculos raros, o con el Estado, o con el narcotráfico, o que son testaferros, y nos han hecho quedar muy mal. Hay inclusive empresarios presos, digamos. O sea, tenemos que revalorizar la ética empresaria en Córdoba porque nos sentamos en las cámaras empresarias junto con algunas empresas que realmente deberíamos poner un costado porque nada tienen que ver con el espíritu emprendedor de Córdoba. Y la última que digo es, las empresas de Córdoba tienen que meter más presión a sus cámaras empresarias, tienen que meter más fondos, más financiamiento para que florezcan más. Ahora hay 6, 7 cámaras muy importantes, ¿sí? La Bolsa de Comercio, la UIC, pero necesitamos un entramado que además sea capaz de levantar la voz sin depender del Estado provincial, sin depender de la plata de nadie, digamos, y que le puedan poner un tate quieto al gobierno municipal, provincial o nacional, porque si no, la voz de los empresarios no se está escuchando como corresponde. No sé cómo lo ven ustedes. Seba, gracias por su participación. Yo creo que ya nos empiezan a echar, si no me equivoco. Yo recomiendo simplemente, de manera especial, el capítulo 10 del Futuro de Córdoba, Sebastián. Para todo aquel al que le interese la temática, allá ve ese capítulo. Yo les quería recordar, la Córdoba pujante que exporta al mundo por el campo no ha logrado hacer la ruta 158. Por acá, por esa ruta salieron 20.000 millones de dólares y no nos organizamos lo suficiente para que se hagan 271 kilómetros. Ese es nuestro objetivo para este próximo año. Gracias y nos vemos la semana que viene.